para que tengamos esta clase con todas las instrucciones, las respuestas que nos da el pastor grabadas. Así que bienvenidos a todos ustedes y pastor, bienvenido. Muchísimas gracias por estar presente. Adelante. Gracias, mis amados. Buenos días para todos. Gracias, Luis Fernando, por la invitación y por la paciencia de esperar tanto tiempo entre la primera intervención y la segunda. Entonces, hola Susan, aquí saluda en el chat. Hola Susan. Que el Señor te bendiga, hermoso. Mis amados, pregunto primero, Luis Fernando, mi hermano, ¿hasta qué horas estamos aquí? Porque debo programar la salida con mi familia a la iglesia. Sí, señor. Estamos, ya le digo exactamente en alguna programación que quedamos de 7:30 a 8:45. Listo, 8:45. Tenemos una hora exactamente. Sí, señor. En el nombre del Señor. Mis amados, en las reglas de interpretación, no sé si ustedes lo han comentado ya, yo creería que sí, y si no, sería un punto también para conversar. El intérprete de la palabra del Señor debe estar guiado por el Espíritu Santo. Tenemos allí un elemento espiritual primordial y muy importante, que la actividad de la interpretación no sea solamente una actividad académica, pedagógica, de intelecto, sin incluir la parte espiritual de la guía del Espíritu Santo. De allí que se espera que el intérprete bíblico sea también un hombre de fe, una mujer de fe, convertidos al Señor, hijo de Dios, templo del Espíritu Santo, cuya intención sea interpretar la Biblia para la gloria del Señor, para edificar la iglesia y para tener una vida de acuerdo con la voluntad del Señor. Entonces, dados esos puntos que son claves, hay otro que es muy importante y es la parte comunitaria. Entender que se es parte de un cuerpo, no que se interpreta la Biblia para una cosmovisión individual o para tener una ¿cómo se llama eso? Perspectiva única de vida o individual de la vida. Y lo otro que se tiene en cuenta es la parte cultural o la experiencia externa de vida, lo que está pasando alrededor de la iglesia, alrededor de la vida como tal, porque también se interpreta los tiempos históricos, se interpreta lo que está sucediendo en la comunidad, en la sociedad, con el propósito de, digámoslo así, combinarlo o pasarlo por el sedazo de la palabra del Señor. Entonces, hay dos realidades allí que se interpretan, la parte bíblica con la guía del Espíritu Santo y la parte social como tal. ¿Qué está pasando en la sociedad y qué tiene que ver la Biblia o qué dice la palabra del Señor con lo que está sucediendo allí? Entonces, digamos que son unos procesos hermenéuticos muy complejos, por así decirlo. No es tan sencillamente como tomar la Biblia y literalmente aplicarlo y punto, sin tener en cuenta ese puente hermenéutico que hay entre los primeros escritores, los primeros lectores y nosotros en el día de hoy. Y esta introducción la hago para ir a la última pregunta, aunque no veo aquí el interesado en la pregunta, que es al hermano William Robles, para empezar de abajo hacia arriba. Y quiero ser lo más conciso posible porque es un tema que ha generado libros enteros. La pregunta número 21, mi hermano Luis Fernando, dice exactamente, ahí está. Dice el pasaje de 1 Corintios 14, 34 al 36. El apóstol Pablo habla acerca de la participación muy reducida de la mujer en el culto. Algunos piensan que este versículo fue agregado entre el siglo II y III de nuestra era. Y sí, como les digo, para responder a esa pregunta, hay libros enteros para responder esa pregunta, de manera que va a ser muy reducido el tiempo para que nosotros lo interpretemos aquí.
pero la primera carta a los Corintios 14 dice 34 y 36, como en todas las iglesias de los santos, estoy leyendo la versión del 95, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que deben estar sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Eh, el capítulo 11, el capítulo 11 de Primera a los Corintios, es decir, 3 capítulos antes, dice, todo varón, capítulo 11, versículo 4, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, deshonra su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra su cabeza, porque es lo mismo que si se hubiera rapado. Si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. ¿Por qué hago la alusión a los Corintios 11, donde Pablo está hablando sobre el atavío de las mujeres? Porque Pablo da a entender que en la congregación hay mujeres que oran y que profetizan, y que al hacerlo deben hacerlo con la cabeza cubierta. Luego entonces, en el capítulo 14, dice que no les es permitido hablar a las mujeres. Entonces, era la costumbre en muchas iglesias, pero aquí Pablo admite que hay mujeres que ejercen el don de la profecía y ejercen la actividad de la oración dentro de la iglesia, por lo cual hablan. En Timoteo, cuando Pablo habla de esto en Timoteo, bueno, se me fue la cita, en Timoteo habla de ejercer autoridad sobre, primera de Timoteo 2, primera carta de Pablo a Timoteo 2. Ya vamos a ir aterrizando el punto. Ajá. Dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Pues Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y se salvará, dice Pablo allí, asumiendo su papel de mamá, como debe ser. Pero dice, no le permito enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino de estar en silencio. Y el argumento que usa Pablo es el de Adán y Eva. El Señor Jesucristo no usó este argumento, ni siquiera pronunció esta directriz. En ningún momento el Señor Jesucristo dijo que la mujer no debía hablar. Y como el argumento que Pablo usa es el argumento ni siquiera de la ley, sino de Adán y Eva, es decir, que se va al pleno principio, desde Génesis para acá no hay ningún tipo de prohibición en cuanto a que la mujer no ejerza un don, un llamado o un ministerio como tal. Es todo lo contrario. Cuando hubo mujeres que se destacaron, por ejemplo, como Débora, la jueza y profetisa de Israel, como Hulda, la profetisa también, entendemos que fueron mujeres que fueron exaltadas por el papel que hicieron, y si Dios las usó o si Dios las encomendó o las llamó para algún evento en especial, definitivamente lo hicieron por obediencia al Señor y al llamado, y por bendecir a Israel o al pueblo al que ellas fueron llamadas. Entonces, Pablo mismo habla de los dones del Espíritu, y el Espíritu reparte los dones como Él quiere. Entonces,
Allí en la parte de la participación de la mujer, dicen, había algún problema en Corinto, había algún problema en la iglesia de Éfeso, donde estaba Timoteo, y estaba Pablo dando directrices que era mejor que se callaran, pero dice como en todas las congregaciones. Entonces, al parecer había una ascendencia judía muy fuerte sobre estas iglesias. Y ustedes saben que las mujeres estaban en la parte de afuera viendo nada más y en silencio, y los hombres estaban en la parte de adentro. Es decir, que esta directriz de Pablo tiene un carácter cultural judío muy fuerte, pero también él reconoce en su mismo escrito en la carta a los Corintios que la mujer no está exenta de recibir dones, llamados y ministerios de parte del Señor. Pero la parte de la humildad y de la mansedumbre al ejercer los dones o los llamados es un requisito indispensable tanto para el hombre como para la mujer. Es decir, si alguien está ejerciendo el don de la enseñanza, como en este caso, no puede dar, no puede dar muestras de dominio. Ustedes tienen que hacer lo que yo digo porque yo sé más que ustedes, o aquí el llamado soy yo, o aquí el capacitado soy yo. Exige Pablo en el trasfondo que debe haber mansedumbre y humildad al momento de enseñar, sabiendo que todo esto viene de parte del Espíritu Santo. Ahora, mis amados, les voy a decir algo. Personalmente he analizado la evidencia. Y si el Señor Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, da unos dones, incluyendo a las mujeres, da unos llamados, incluyendo a las mujeres, ¿sí? Debemos respetar esto de parte del Señor. Si un hombre o una mujer se paran frente a la congregación a enseñar con una actitud de orgullo, de rebeldía y de prepotencia, creyéndose más que los demás, sea hombre o sea mujer, debe sentarse y callarse, porque no es la actitud correcta de esa manera de enseñar. Ahora, cuando hablamos de estos dones y de estos ministerios, estamos hablando del llamado de Dios sobre una persona. Y Pablo lo ha dicho, en Cristo ya no hay judío ni gentil, ni esclavo ni libre, bárbaro ni escita, hombre o mujer, realmente todos somos uno en Cristo. Ahora, si estamos en una congregación, como ha sucedido, y quien tiene el don y tiene la capacitación y tiene la actitud correcta para la enseñanza es una mujer, debe oírse, debe oírse. Si es un hombre, debe oírse, porque por encima del género, sea hombre o sea mujer, o del sexo, sea hombre o sea mujer, está el Espíritu Santo y la palabra del Señor. Ahora, si hay una mala actitud en la mujer o en el hombre o en el oferente como tal o en el ministro como tal, debe ser depuesto, sin importar si es hombre o si es mujer, porque no tiene la actitud correcta, no está dejándose guiar por el Espíritu Santo. Entonces, debe ser depuesto, no porque la Biblia diga, en el caso que menciona Pablo en especial, que debe callarse. Entonces, no, pues si es un hombre, pues sí, tiene derecho a ser orgulloso, prepotente, ofensivo, pero que ejerza el don. No, porque allí todo esto tiene que verse con todo lo que la palabra dice al respecto. Entonces, cuando yo les digo de analizar la parte de la cultura, una sinagoga se constituía con 10 varones. Podía haber 100 mujeres, pero era constituido, se consideraba constituida una sinagoga con 10 hombres, no importa el número de mujeres. Ahora, ¿por qué? Porque sobre el hombre debía ponerse la responsabilidad del funcionamiento de la sinagoga, y dicen algunos comentaristas porque son duros para las cosas espirituales, ¿sí? Y si no se ponía la norma, obviamente eso no está en la palabra del Señor, en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo Testamento, pero se colocó la norma por la dureza del corazón del hombre para las cosas espirituales, y poniéndole la responsabilidad se esperaba que la asumiera y que pudiera sacar adelante ese ministerio. Entonces, esta parte fue
digamos, puesta sobre los hombres, sobre los hombros de los hombres para que pudiera funcionar y pudieran tener el compromiso ellos. ¿Por qué? ¿Qué tenemos ahora? En nuestra sociedad, ya leyendo lo que está pasando hoy, el hombre, el varón, en muchos casos, en la gran mayoría de casos, se embebe tanto en el trabajo y en la búsqueda del sustento que no da su corazón a las cosas del Señor, sino las mujeres. Las mujeres son las que buscan orar, las que buscan del Señor. Entonces encontramos que cuando se van conformando las congregaciones, las mujeres son las que han crecido y madurado más espiritualmente que los hombres, porque los hombres son muy pocos dados a ellos. Entonces sucede lo que le sucedió a Paul Yonggi Cho o a David Yonggi Cho, que buscó respuesta en los hombres para fundamentar la iglesia y no encontró respuestas. Entonces tocó echarle mano a las mujeres por la necesidad, por la disposición, por la disponibilidad, por lo que sea. Él dice que fue designio del Señor, hablando de David Yonggi Cho, que se ocupara de las mujeres. Fue una directriz que él recibió de parte del Señor. Este es el testimonio que él da. Ahora, si eso es así, mis amados, pues las mujeres también tienen el Espíritu Santo, las mujeres también tienen los dones del Espíritu Santo, son llamadas para ministrar, para enseñar y deben hacerlo respondiendo a ese llamado para la gloria del Señor. Ahora, si hay algún conflicto de poderes, si hay algún conflicto de actitud, algún problema con respecto a la manera de ejercer ese ministerio, se debe disciplinar tanto a hombres como a mujeres, entendiendo que es necesario una actitud correcta, en humildad y en mansedumbre para ejercer esos dones. La respuesta última no la hay, al punto tal que, y con esto termino, todas las iglesias han tenido que tomar una decisión al respecto. Hay iglesias que sientan a la derecha a los hombres y a la izquierda a las mujeres. No las dejan mezclar. Aparte de eso, las mujeres no pueden hablar en la iglesia. Aparte de eso, las mujeres no pueden ejercer un ministerio dentro de la iglesia. Solamente los hombres. Hay directrices que las iglesias toman. Perfecto. Hay otras donde les dan más libertad, ¿sí? Y hay otras donde prácticamente los hombres han sido anulados, porque las mujeres son las que están a cargo, ¿sí? Cada iglesia se basa en la palabra del Señor para tomar sus directrices por una razón. En ningún momento se establece como un pecado de parte del Señor Jesucristo que una mujer hable o enseñe. Esta es una directriz personal del apóstol Pablo. Pero usted en toda la Biblia no va a encontrar al nivel de pecado, matar, robar, mentir, deshonrar al Señor, que una mujer enseñe. ¿Sí? Quinto mandamiento. Prohibido a la mujer enseñar. No, eso no aparece. Tanto así que las iglesias, cada una en individual, pues ha tenido que tomar directrices al respecto, ¿sí? Entonces, mis amados, yo creo que por encima de esto, como les digo, está el llamado que el Señor ejerce y el Espíritu Santo nos guía en cada paso que damos al respecto. Pero como les digo, no hay una respuesta definitiva, hay varias posiciones al respecto y cada iglesia y cada persona le corresponde tomar este asunto. La Iglesia Católica en Brasil tuvo que, ¿cómo se llama eso? Reconsiderar en muchos casos el ejercicio del sacerdocio por parte de solamente los hombres. Tuvo que, ¿cómo se llama esto? Ordenar algunas mujeres y autorizarlas para que oficiaran misas en unos lugares en Brasil, porque definitivamente no había hombres allí para ejercer el ministerio. Y hay videos de mujeres oficiando, sacerdotisas, por así decirlo, oficiando esas misas, y lo hicieron por esa necesidad. Entonces, es algo bastante complejo que siempre va a levantar controversia porque habrá posiciones de ambos lados. Bueno, no espero haber respondido a
plenitud la pregunta, porque como les digo, hay mucha tela de qué cortar allí, pero la pregunta que dice la hermana Marta Mantilla, ¿es machista la Biblia? No, en las propuestas bíblicas la Biblia no es machista. La sociedad en la que se escribió la Biblia, el contexto en el que se sucedió la Biblia sí es machista. Y como la palabra de Dios fue escrita o redactada y se dio, fue revelada en medio de ese contexto, pues normalmente va a reflejar el contexto que hay. Pero si nosotros buscamos con seriedad y detenimiento en la Biblia, vamos a encontrar que de Génesis a Apocalipsis se considera una dignidad única para la mujer. Desde la misma creación, desde los mismos relatos de la creación, hasta el ejercicio profético, hasta el ejercicio ministerial de nuestro Señor Jesucristo y por supuesto lo de los escritos de los apóstoles. Como les digo, exceptuando esa parte, o incluyendo mejor esa parte de Pablo en Efesios para el matrimonio. Porque él comienza en 5:21 de los Efesios diciendo, sométanse los unos a los otros en el temor del Señor. Entonces, no es lo mismo decir la Biblia es machista a decir la Biblia se escribió en un contexto que era machista, eso sí. Pero en nuestro contexto podemos decir que la mujer ha tenido más dignidad ahora y tiene más dignidad ahora dignidad que comenzó con nuestro Señor Jesucristo, reconociendo la creación de la mujer como tal, el poder y la dignidad que Dios le dio a la mujer como tal, unida al hombre o en su ejercicio como mujer en la parte ministerial. Entonces, podemos decir que no, hermana Marta, pero si usted quiere o muchos queremos hacer, decir o demostrar que la Biblia es machista, lo vamos a lograr. ¿Cómo podremos decir que la Biblia es guerrerista y violenta? También lo vamos a lograr. Como que podamos decir también que la Biblia es tendencia a homosexualismo también. ¿Quién? Ever Carrillo está hablando. Ok, entonces va la segunda pregunta, ¿correcto? Pastor, Sí, señor. perdona. Eh, quiero hacer un aporte ahí respecto a lo que usted está exponiendo y lo felicito por su exposición tan precisa, refiriéndome más que todo a la pregunta 21, ¿no? Del hermano William. Ok. Preciso lo que usted acabó de exponer. El don que Dios da a un siervo está por encima de cualquier aspecto cultural o costumbrista del hombre. Mire el caso de María, la profetisa, hermana de Moisés y Aarón. Eso es un ejemplo clásico y está en el Antiguo Testamento. O sea que Dios escogió a esta mujer con ese don para servirle. Entonces no podemos nosotros ponerle, ¿cómo le digo?, condiciones más encima de las que Dios mismo permite. De manera que la pastora María y todas las mujeres pueden estar tranquilas. Ajá, hermano, pastor Héctor, sí. De todas maneras es digno de considerar Sí. y sería una discusión, una investigación mucho más amplia de por qué Pablo dijo lo que dijo y yo les recomiendo, si ustedes quieren, pueden revisar este librito. ¿Cómo es el título, pastor? No alcanza a ver el título. Santidad y... No, Eh, Ancianos y Diáconos de sí, Benjamín Merkle. allá. Ancianos y Diáconos de Benjamín Merkle. Él, de una manera, digamos, directa, trata allí, ¿pueden mujeres ser ancianos, sí o no? ¿Pueden mujeres ser diaconisas, sí o no? Y me gusta es por la manera como él plantea o profundiza en
sí puede y en no puede. Con, con los argumentos que ha dado de parte y parte. Entonces, yo les digo algo, mis amados. He estado enfrente de hombres, de varones de Dios, que están predicando. Les confieso, no sabían ni leer ni escribir. Y estaban predicando, y yo los estaba oyendo. Y otros que sí sabían leer y escribir, pero que no tenían ni siquiera la educación de primaria. No la tenían, no la tenían. Y junto con ellos, mujeres que obviamente estaban en la misma situación que ellos y se paraban a hablar y enseñaban. El filtro mío no era, ¿habló un hombre o habló una mujer? No, el filtro mío es, ¿están hablando de acuerdo con la palabra del Señor? ¿Sí o no? Claro, ¿Es ese un mensaje del Señor para mi vida? ¿Sí o no? claro. ¿Que lo habló una mujer, que lo habló un hombre? ¿Está de acuerdo con la palabra del Señor? ¿Sí o no? Y si es algo que está llegando a mi corazón y me está exhortando, me está motivando, está edificándome. Ese es el punto. Ahora, si yo llego, si alguna persona llega a una iglesia donde hay una pastora dirigiendo y dice, no, mire, yo no me siento cómodo porque, listo hermano, busque otra iglesia. Toca, ¿sí? Porque, listo, no se siente cómodo, tiene problemas y qué tal y qué tal. Yo le diría, pregúntele al Señor a ver qué Claro, hay en su corazón, lo que sea. Y si no, definitivamente cambie de iglesia, no hay ningún problema. Hay quienes dicen, no, yo no tengo ningún problema con que sea una pastora y hable palabra del Señor para mí. No, es perfecto, está bien, está bien. Entonces, lo que les digo es que hay mucha tela que cortar y no vamos a hablar más sobre el asunto para poder abarcar un poco más y los motivo a leer, los motivo a investigar, a profundizar y con un corazón sano tomar una posición al respecto. Como les digo, la mía es, Dios llama en el poder del Espíritu Santo a hombres y a mujeres a ministerios. Siempre lo ha hecho. Y nos edifica, nos exhorta como con base fundamental en la palabra del Señor, que es el último fundamento a ser tomado en cuenta. Entonces, Él hablará, Él dirá, Él hará ministerialmente hablando a través de hombres y mujeres de Dios, que la historia misma nos ha dado evidencia de ello. ¿Eh? Pero siempre, hombre o mujer, deben tener una actitud humilde, de mansedumbre, al ejercer el don del Señor. Quien lo haga de lo contrario, no merece ejercerlo. Y Carrillo pregunta, espero que esté por allí, ¿Cuál Carrillo, pastor? el de los buenos, Carrillo Ever. ¿Cómo está blindada nuestra Biblia para que no se contamine o permee de las nuevas informaciones erradas e impurezas? Como por ejemplo profecías de los testigos de Jehová, apóstoles y profetas de la actualidad. Les voy a decir una realidad triste y una realidad reconfortante. ¿Cuál quieren primero? la buena o la mala. La reconfortante. Listo, va la reconfortante. La verdad. Las sociedades bíblicas unidas, junto con otras entidades a nivel mundial, se encargan de garantizar que los traductores de la Biblia en los diferentes proyectos que hay tengan acceso a los manuscritos últimos, no podemos decir a los originales porque no existen, y al trato de a las fuentes, digamos, de los idiomas originales que tenemos o que se tienen disponibles para hacer las traducciones, no las revisiones. Una revisión es cuando usted agarra el texto en español y lo revisa, lo actualiza y sí. Y ya la traducción es cuando va a los idiomas originales, y de allí toma la traducción. Entonces,
Las Sociedades Bíblicas Unidas avalan los proyectos de traducción. Y les digo, sean católicos o protestantes. Hay equipos de traducción interdenominacionales e interreligiosos en este tiempo, y también interdisciplinarios. Hay arqueólogos, hay lingüistas que se congregan alrededor de un proyecto de traducción, y la sociedad bíblica de cada país o avalada por las Sociedades Bíblicas Unidas Internacionales le dan el visto bueno a los proyectos de traducción. Eso nos garantiza tener en nuestras manos traducciones que uno puede decir son confiables. Y aún así hay quienes se quejan de las traducciones. Por ejemplo, han resultado muchísimas quejas al respecto de la traducción Nueva Versión Internacional, de la versión Nueva Traducción Viviente, de la traducción del lenguaje actual, porque han tomado, dicen, muy libremente el texto y lo han puesto una traducción muy libre. Pero habría que leerlos cuando hacen un proyecto de traducción. Ellos tienen las propuestas o los lineamientos de traducción y ellos los publican. Es decir, estos proyectos de traducción, cuáles son los lineamientos que tienen. Y usted puede investigar eso y leer cuáles fueron los lineamientos de traducción de cada una de las versiones, para saber por qué tradujeron como tradujeron. Entonces, digamos que esa es la parte buena, que hay un ente internacional, hay una serie de eruditos bíblicos interdisciplinarios y también interdenominacionales que están velando por avalar proyectos de traducción que sean serios y que estén muy bien tratados desde los idiomas originales con los manuscritos disponibles que hay. Digamos que esa es la buena, esa es la buena. La triste es que una entidad, llámese iglesia o llámese denominación, cualquiera que sea, si tiene el dinero, puede hacer su propia traducción y poner allí lo que quiera, poner a decir la Biblia lo que él quiere que diga, o lo que el presidente de esa denominación o de esa iglesia o de esa institución quiera que la Biblia diga, o el enfoque que tenga, y obviamente esa Biblia va a salir no avalada, por supuesto, por las Sociedades Bíblicas Unidas o internacionales. Entonces, la nueva traducción del Nuevo Mundo, pues eso la hicieron ellos y viene avalada por ellos. Los mormones tendrán sus propias traducciones, los testigos de Jehová tendrán sus propias traducciones, y obviamente que no va a tener el aval de esas otras instituciones. Entonces, esa es la noticia lamentable, que una iglesia, una institución o una denominación que tenga el dinero suficiente para hacer una traducción a su amaño o a su antojo, pues lo va a hacer. Lamentablemente, esa es la realidad. ¿Cómo puede estar blindada nuestra Biblia? Viendo la segunda y triste realidad, no está blindada. No está blindada desde ese punto. Lo único que podemos hacer es decirle a las personas, mire muy bien por quién está avalada esa traducción. Y nosotros mismos, ojalá pudiéramos tener un dominio, no básico, pero sí intermedio, de lo que son los idiomas originales, ¿sí? El griego, el hebreo, el arameo, para poder, digamos, evaluar de alguna manera ese tipo de traducciones. Hay personas que se encargan de eso, hay apologistas que se encargan de hacer ver esas malas traducciones o amañadas traducciones que hay, y es muy bueno por lo menos oírlos o leer al respecto y estar preparado. Pero como les digo, esa pregunta de nuestro hermano Ever, la respuesta sería sí, está blindada por la parte de las Sociedades Bíblicas Unidas y las sociedades bíblicas de cada país. Pero definitivamente quien pueda
hacer una traducción, la va a hacer. En cuanto a quien pueda, en cuanto a eruditos bíblicos y dinero para imprimir y publicar. Bueno, muy bien. ¿Cuáles son, Raúl Vera? No aparece por aquí Raúl Vera. ¿Cuáles son los significados de los seres simbólicos mencionados en el Apocalipsis? Como por ejemplo, ya vengo, denme un segundo. Si ustedes quieren, porque la pregunta que hace nuestro hermano Raúl es bastante amplia para responder, explicar los símbolos del Apocalipsis es tarea fuerte, tanto así que Juan Stam, tomo número, ¿qué dice aquí? Tomo 4. Tomo número 4, tomo número 3, tomo número 2, No, una enciclopedia. y tomo número 1 solamente para explicar Apocalipsis. Entonces, y lo cito a él es Juan Stam. Juan Stam, este es el nombre del teólogo. Lo he citado varias veces. Juan Stam, Comentario Bíblico Iberoamericano de Apocalipsis. Él es un norteamericano nacionalizado costarricense, ya está muy anciano, la verdad. Tuve el privilegio de conocerlo a él aquí en el seminario. A mi juicio, con todos los libros de Apocalipsis que he leído y que he revisado, es quien mejor da la interpretación y la aplicación del mensaje de Apocalipsis. Él es un, no sé si será, sí, escatólogo, ese es el término, excepcional, excepcional. El último escrito corto que sacó lo redactó más Ruth, si no mal recuerdo, se llama la esposa de él, que él mismo, porque él ya está muy, muy anciano, en verdad, pero escribió acerca de la pandemia. Le tuve la oportunidad de leer ese escrito corto de unas 3, 4 páginas, pero él explica todo lo que es la simbología del Apocalipsis, porque él dice, el mensaje del Apocalipsis es un mensaje de esperanza, es un mensaje de bendición, es un mensaje para alentar a la fe y a la confianza en el Señor Jesucristo. No es un mensaje de miedo, de terror, ¿sí? Tanto así que el calificativo apocalíptico es terrorífico. Entonces él dice, no, y se encarga en esos 4 tomos de hacer la interpretación con el método histórico gramatical, que ustedes ya han oído hablar de él, y cómo entendieron los del primer siglo el mensaje de Juan a las 7 iglesias y cómo podemos nosotros ir comprendiendo lo que significa para nosotros el Apocalipsis hoy y por supuesto lo que el Apocalipsis menciona que aún no se ha cumplido. Entonces, les recomiendo para tener, digamos, una perspectiva, a mi juicio, excelente, muy sana del Apocalipsis, les recomiendo esos 4 tomos de Juan Stam. Voy a averiguar a ver si alguien puede tenerlos en PDF, ¿cómo se llama? En software, para ver. Si no, yo igual les recomiendo, cómprenlos. Los 2 primeros, sí, me los envió el pastor Harold Segura de Costa Rica, y los otros los compré en Bogotá. Eso fue algo, una compra así como por partes, pero es extraordinario y de una lectura amena, agradable, bonita, o sea, muy bien redactado los 4 tomos. Es algo extraordinario. Allí se los recomiendo.
Entonces, bueno, muy bien. ¿A qué se debe que no se nombre, que no se conoce el nombre de la mamá de Sansón, hermano Gildardo? Hay muchas mujeres de las que no se menciona el nombre y hombres de los que tampoco se menciona el nombre en la Biblia. ¿Dónde podemos encontrarlo? CLC, Centro de Literatura Cristiana. Eso queda al lado de Crefan Waffles de la Roosevelt. No sé si lo ubican. Al frente del edificio este de la Fiscalía, que queda sobre la Ajá. Roosevelt, ahí queda la librería Sí. CLC. Si ellos no la tienen, pueden conseguirlo o mandarlo a pedir en Bogotá. La Y Roosevelt con 37. algo así, exacto. Gracias, Gildardo. Y si no, tocan como yo hice un día, llamar a cada una de las librerías cristianas aquí en Cali. Y alguno debe tenerlo por allí escondido porque no es muy, ¿cómo les digo? Muy comercial el libro. No es muy comercial. Bueno, sí, pero si ustedes notan, los que han estado en Palabra y Café, cómo los hijos de David, eh, sí, los hijos de David fueron mencionados por el nombre de la mamá, por el nombre de la mamá, porque el escritor sagrado, según la cultura, se resaltaba el nombre de la persona, de dónde provenía por la importancia del personaje. Entonces, si se va a decir Salomón, hijo de quién? A ver, nadie responde. De David, de David. Hijo de ¿Por David. qué no dicen hijo de Betsabé? Porque quien lleva la importancia histórica y la importancia de la herencia generacional aquí es David, no Betsabé. Entonces, esa parte es muy importante. Cuando hablaban de los hijos o de Isaí, si no mal recuerdo, se mencionaba el nombre de la mamá. Se mencionaba el nombre de la mamá. Entonces, esa parte es importante y es importante entender que sí, en algunas partes como la mamá de Sansón no se menciona el nombre, pero no por ser mujer, porque también hubo padres u hombres a quienes no se les mencionó el nombre. Y ya, pero también hubo mujeres en las que se mencionó el nombre de ellas y no del papá. Se mencionó el nombre de ellas y no del papá. Entonces, esa parte juega un papel importante que pudiéramos discernirlo es quién tiene más importancia histórica, el papá o la mamá. Y si no lo tiene ninguno, pues no se va a mencionar. El hombre que se encontró Saúl, que se encontró José cuando estaba buscando a sus hermanos, que les dijo, los he visto en Dan, no se menciona ni el nombre ni nada. X, es un NN, no se menciona. Porque lo importante no era quién era, sino qué fue lo que hizo. Orientó a José hacia sus hermanos para que se cumpliera el plan que tenía del Señor. Que fuera vendido a Egipto para darle bendición a la gente. Entonces, la parte de los nombres, sí, a veces se tienen y a veces no se tienen. Pero lo que les digo es, el fundamento es la importancia del personaje del que se está hablando. Bueno, muy bien. Darío Marulanda pregunta. Pastor, un momentico, qué pena. Sí, señor. Hay una mano levantada de parte de Ok. Juan Saray, la pastora María Elena. Adelante, Juan Saray. Okay. Gracias, pastor. Yo escuchando un estudio del Antiguo Testamento, el conferencista decía que muchos nombres no se nombraban en la Biblia, era porque no tenían relevancia para el caso. Entonces, yo creo que el nombre de la mamá de Sansón no tenía relevancia para la genealogía de Jesucristo. Claro. Y el solo hecho, por ejemplo, de revisar las genealogías de nuestro Señor Jesucristo, tanto en Mateo como en Lucas, nos vamos a encontrar
con mujeres. Mujeres. Que uno dice, bueno, por ejemplo, Rahab la ramera. ¿Sí? Entonces, y cuando se menciona el nombre de la mujer, uno dice, pero ¿y por qué no se mencionó el nombre del hombre? Porque no era importante. Lo que dice Juan es clave, ¿sí? Juan Alberto Saray siempre tiene la razón. Fuera de casa, adentro de casa ya es otra cosa. Se me acabó el café. Amén. Oiga, Bueno, pero dice Darío Madulanda, ¿qué aportes concretos para el estudio y entendimientos? Aquí está. Y entendimiento bíblicos escritos, escritos como los libros apócrifos y similares. Perdón, ¿qué aportes concretos hacen para el estudio y entendimiento bíblico escritos como los apócrifos y similares, a pesar de que han sido cuestionados por muchos? La respuesta, creo yo que se las dije en alguna ocasión, y si no, es la que normalmente doy, porque tuve a cargo la cátedra de la literatura deuterocanónica del Antiguo Testamento en el seminario. Y yo les decía, uno de los ejercicios que hacíamos con los estudiantes cada semestre era cotejar, y eran todos. En este caso, los libros deuterocanónicos, y cuando vimos literatura apocalíptica del Antiguo Testamento también, porque la literatura apocalíptica del Antiguo Testamento incluye libros apócrifos del Antiguo Testamento, o sea, libros que nada que ver, ¿sí? con el canon, con el segundo canon. Pero igual se cotejaba el escrito diciendo, bueno, ¿qué relación tiene este contenido que es apócrifo o es deuterocanónico? Y yo creo que ustedes conocen la diferencia. ¿Qué relación tienen estos dos contenidos con el contenido canónico del canon corto, del canon palestinense? Cuando yo les hablo del canon corto o del canon palestinense, estamos hablando de los 39 libros del Antiguo Testamento. Ese es el canon corto. O el canon de Palestina, de Israel, ¿sí? Que son los 39 libros. El canon largo o el canon alejandrino es el canon de los 70 de la Septuaginta, que incluyó los libros deuterocanónicos. Entonces, cuando hablamos del canon alejandrino o hablamos del canon palestinense, estamos hablando canon alejandrino, el canon largo, el canon de la Septuaginta, que incluye los libros deuterocanónicos, y el canon palestinense o el canon corto o el canon judío hebreo de Hamnia del año 90 después de Cristo, es los 39 libros que no incluyen, por supuesto, el canon, los libros antiguos. Entonces, cotejar qué relación hay. ¿Por qué? Porque, pues nos guste o no, tenemos que admitir históricamente que la literatura apócrifa o deuterocanónica tiene un origen judío, ¿sí? Y si no lo tiene al 100%, lo tiene en un alto porcentaje, siempre refiriéndose al Señor, a Elohim, a Yahvé, a las revelaciones del Señor en el Antiguo Testamento, al pueblo de Israel. Siempre tiene que ver con esto, porque si no tiene que ver con esto, ni siquiera eran considerados. No, para nada, en absoluto. Pero siempre tenía que ver con la doctrina del Antiguo Testamento, con la teología del Antiguo Testamento, la apocalíptica del Antiguo Testamento. Entonces, estos libros eran considerados por solamente manejar ese contenido. Ahora, que se puede cotejar, sí, y es la tarea que los eruditos hacen. ¿En qué se parece la literatura deuterocanónica y apócrifa a la literatura del canon corto o canon palestinense? Y si tienen alguna relación, pues se va a tomar, ¿eh? Entonces, digamos que ese pudiera ser el valor. Hay un valor histórico que es importantísimo. Yo creo que todo cristiano evangélico, aparte de leer y estudiar el Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías,
debería estudiar por lo menos el primer y segundo libro de Macabeos. Por lo menos esos dos. No con la intención de, que el católico. No, es que antes de que existieran los católicos, esos libros ya existían. ¿Sí? Estamos hablando de libros que vienen de antes de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, antes de que existiera la Iglesia Católica, esos libros ya existían. Así que la Iglesia Católica no me contamina a mí al leer esos libros. Para nada. Que históricamente hablando los asumieron por la traducción de la Vulgata latina que hizo San Jerónimo. Eso es otra cosa. ¿Sí? Pero para nosotros ese es un libro que relata, entre otras cosas, lo que sucedió en los 400 años de silencio que no hubo revelación profética de parte del Señor. Que yo sé que es otra pregunta que está allí. ¿Sí? Si yo quiero saber qué pasó, sobre todo con el imperio griego, en esa época, puedo leer el primer y segundo libro de Macabeo, que tienen un contenido histórico muy, muy, muy importante. Bueno, mis amados, Gracias, pastor. por lo menos esos dos los pueden leer. Y si no, algún día podemos, yo tengo todos los materiales de la cátedra que hicimos de el estudio de los deuterocanónicos, pero yo creo que eso tendríamos que hacerlo en secreto, porque si nos descubren estudiando los deuterocanónicos sin haber estudiado los canónicos, puede que nos quemen. Puede que nos quemen. Pero bueno, no, yo estuve a cargo de esa cátedra en el seminario. Y recibí también del hermano, del pastor misionero, bueno, se me va el apellido de él ahorita, que fue profesor del pastor Damián inclusive. Recibimos de él, Giles, sí, Giles. Recibimos de él la capacitación de literatura apocalíptica del Antiguo Testamento. Eso fue algo extraordinario. Bueno, ¿cuál ha sido la evolución o avance de la hermenéutica a lo largo del cristianismo? Lo último, mis amados, que podemos tratar es el método histórico gramatical, con una claridad, En la parte de la gramática, entendiendo la lingüística, entendiendo el estudio de los idiomas originales, se ha tenido un avance extraordinario, extraordinario. Usted ahora puede tener en un solo programa, si no todos, por lo menos los documentos más consultados ¿cómo se llama? Del Antiguo Testamento. Y del Nuevo Testamento creo que van por el 28, si no mal recuerdo, en el programa que yo tengo aquí. En la 28ª edición de la revisión al griego del Nuevo Testamento. Entonces, hay mucho material, hay muchas herramientas para que ustedes y nosotros podamos meternos en el idioma original del griego, del hebreo. Ahora te ofrecen griego y hebreo bíblico por internet. Tú puedes tener acceso a ello y te va a explicar la manera, cómo se usaba el idioma, lo que se quería decir, lo que se podía decir. Hasta luego, John Wilder, que el Señor te bendiga. Ya nos vemos. Y igual en la parte del hebreo. Entonces, por la parte lingüística del idioma se ha tenido unos avances extraordinarios. ¿Sí? En la parte cultural, hermanos, hay diccionarios culturales del Antiguo Testamento que te hacen ver el trasfondo, cultural de cada texto del Antiguo y del Nuevo Testamento. Así que solamente ese avance, el último que había habido antes de ese era uso y costumbres, ¿cómo se llama? A ver, es un nombre muy largo, uso y costumbres de las tierras y de
de las cosas bíblicas, algo así, es uso y costumbre. Yo lo recuerdo es por uso y costumbre. Ese era el último. Ahora hay el diccionario cultural del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces, ese avance como una herramienta hermenéutica para la interpretación bíblica, mis amados, mejor dicho, lo máximo. No va más. Entonces, hasta allí hemos llegado. Hasta allí hemos llegado porque, digámoslo, que la tecnología, no solamente a nivel lingüístico, a nivel de aparatos y todo esto nos ha dado, sino las investigaciones arqueológicas en los territorios de Tierra Santa, por así decirlo, el cercano Medio Oriente, ha sido algo extraordinario. Y no solamente digamos, la arqueología con tendencia a la parte cristiana bíblica, sino la arqueología secular. La arqueología secular. Esto es algo extraordinario que nos ha dejado. De manera que los avances son impresionantes y yo los animo, mis amados. Mire, hagamos discipulados en la iglesia. Hagamos el discipulado en la iglesia, estudiemos, sí, eso está. Pero ahora nosotros podemos ir mucho más allá de lo que normalmente se ha venido ofreciendo en la iglesia. Eso, usos y costumbres de las tierras bíblicas. Exacto. Ese fue el último que salió, el penúltimo, pues. El último ahora es el diccionario cultural del Antiguo y del Nuevo Testamento. Eso es algo fenomenal. Entonces, todo esto obviamente va creando una red de herramientas a las que yo tengo acceso como intérprete. Y tengo que estar al día, tengo que estar leyendo. Vaya, Gildardo, ya nos vemos en la iglesia. A ver si alcanzo. Bueno, si Caín y Abel fueron los primeros, ya creo que esto lo habíamos explicado. ¿Cómo hizo Noé para llevar los animales al arca? No sé. Porque el texto sagrado no dice cómo. Pero al parecer él tuvo que ir a buscarlos. Obviamente que hay quienes, ¿cómo se dice? Explican que los animales son los primeros en percibir cuando va a haber alguna catástrofe. Lo que hace suponer que los animales estaban más mansitos que de costumbre, porque ellos sabían que se avecinaba algo catastrófico. Al punto tal que la tarea de Noé de ir y buscar y traer a los animales no fue una tarea difícil. Pero así como los ponen en las películas o en los muñequitos que ellos iban caminando por parejitas de dos en dos y bueno, eso es muy de cine, muy de película, ¿sí? Pero uno de los dos, Noé tuvo que ir a buscarlos, o si no, ellos también se acercaron porque tenían miedo, porque ya sabían por su instinto animal qué era lo que se venía. Siguen siendo suposiciones, vuelvo y les digo, porque el texto sagrado no es explícito para decirnos lo hizo de esta manera. Bueno, ¿de dónde salió más gente? Creo que la que está en verde, hermano Luis Fernando, ya lo habíamos contestado, ¿correcto? Es correcto, pastor. Así es, los que están en verde ya habían sido respondidos. Dicen, ¿cómo podemos desde la hermenéutica, los que no tenemos estudios profundos comparados, por ejemplo, como los pastores, aportar a nuestra comunidad? Eso lo pregunta Darío Marulanda. Mis amados, yo los animo. Esto es cierto, no hay una capacitación formal, teológica, pero eso no quiere decir que ustedes no tengan acceso a una capacitación al respecto. ¿Sí? Hay mucho material. Usted sencillamente puede preguntarnos, pastor, voy a hacer tal curso, voy a ver tal video que es de fulanito de tal, ¿eso es confiable o no? Y por ahí podemos orientarnos. Quiero hacer un curso, el mismo seminario, en la misma Unibautista está aportando con módulos de capacitación. ¿Cómo se llama esto cuando uno no estudia la carrera, pero estudia diplomados? Diplomados, exacto. Entonces,
hay mucho acceso ahora, y ahora con la virtualidad usted ni siquiera necesita ir. Pero sí no hay excusa, mejor dicho, no hay excusa para tener este acceso a la capacitación que a veces necesitamos. Y sí, podemos hacer aportes sin tener una capacitación teológica formal. Y podemos acceder a eso, claro que sí. Mis amados, 8:45. Sí, señor. Nos quedó material, mi querido. Sí, nos quedó material. Listo, como dice Sí, el a mí me dicho. gustaría tener otra invitación, pues si usted. Claro, No, pastor, como dice el dicho, Cuando usted termine, continuará. pastor, si quiere, lo terminamos dentro de 8 días, como usted quiera. Como usted nos diga. Correcto. No, déjenme les aviso porque Bueno. cada domingo trae su propia afán. Así es. Ajá. Pero entonces, Para dentro de 8 Fernando, días. guarde por favor esta versión que ya tiene resaltado lo que respondimos para tenerlo en cuenta entonces. Así es, pastor. Vamos llevando a la última versión. Es un placer, mis amados, y vamos adelante. Que el Señor Le agradecemos muchísimo, pastor, enriquecedora sus... Bendito sea el Señor. Muchas gracias, pastor. Un privilegio, Gracias, un honor, pastor. Muchas pastor. gracias. Dios lo bendiga. Bueno, Muchas gracias, pastor. Vamos a orar para ser despedidos, mis hermanos. ¿Quién quiere dirigir la oración? Vale, oremos. vamos a orar, voy a orar, hermano. Listo, hermano. Padre Adelante. Santo, gracias te damos en el nombre del Señor Jesús por esta oportunidad que nos das, también, Señor, de podernos reunir y congregar exposiciones bíblicas que tienen que ver con la edificación del cristiano, Señor. Gracias por el pastor Richard y su disposición para servirte cada vez más en cualquiera de las circunstancias que estamos atravesando. Señor, te bendecimos y bendecimos a cada uno de nuestros hermanos y queremos, oh Dios, que tú continúes en la protección que nos has brindado siempre y en la edificación espiritual que necesitamos. En el nombre del Señor Jesucristo, muchas gracias. Amén. 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 Que el Señor nos bendiga. Ya nos vimos. Amén. Hasta luego, pastor. Dios lo bendiga. Un abrazo. Pastor. Sí, gracias. Ok. Dios les bendiga. Hasta luego, mis hermanos. Dios les bendiga, que tengan un feliz. No olviden, mis hermanos, no olviden que las personas que quieran por propia voluntad darle algún aporte al hermano Largo, todavía estamos, digamos, en el tiempo de recibir el aporte para aquellos que quieran, que puedan, que lo deseen hacer. Dios les bendiga, que tengan un buen resto de día. Amén. Hasta, Amén, hermano, gracias. Luis, perdón, ¿hasta cuándo es que es la fecha que tú diste? La idea es más o menos que sea tipo 5 del mes para que logre haber como finalización y arranque del otro mes y que lleguen las personas y reciban sus pagos y demás. Sí. Ajá, sí, Listo. sí. Ok. Bueno, Listo. Dios les bendiga. Sí. Hasta luego, mis hermanos. Chao. Amén. Hasta luego a todos. Hasta luego.